Por otra parte, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hicieron un llamado a la población guatemalteca para continuar aplicando las medidas de prevención contra el dengue, esto ante el incremento de casos que se reportó en las últimas semanas. 2.000 casos más de dengue y otros 6 fallecidos es lo que contabiliza el Ministerio de Salud durante la última semana. Ante estas cifras hacen un llamado a las personas a tomar la importancia y verificar que no existan criaderos de zancudos en el hogar. Yo reporté que habíamos tenido un incremento en el número de casos de alrededor de 2.000 casos más en relación a la semana anterior. Y en relación al número de fallecidos, tenemos al día de ayer 28 casos de pacientes fallecidos. Lógicamente, el monitoreo es permanente. Esperamos que las acciones que se implementaron a partir de la alerta de emergencia en relación al dengue permitan, con las acciones de los múltiples sectores que se incorporaron a los procesos de fumigación, detección de pozas de agua estancada, chatarras, nos ayuden a limpiar y a tener acciones que vayamos poco a poco combatiendo la reproducción del zancudo. En total, la cifra de casos activos de dengue supera los 14.300 y un total de 28 fallecidos. A la fecha, Zacapa, Chiquimula, Petén, Escuintla y Quetzaltenango encabezan el listado de departamentos con más casos de dengue en el país. Y por favor preste mucha atención, si usted ya le dio dengue y piensa que no puede volver a enfermarse, pues le comento que una persona podría incluso darle 4 veces esta misma enfermedad y cada vez podría ser más peligroso. En el territorio nacional se ha registrado incremento de pacientes con dengue. En este caso es importante destacar que el dengue tiene 4 serotipos que circulan en el territorio guatemalteco. ¿Cuáles son las características y las personas pueden infectarse 4 veces del dengue, por ejemplo, en un mismo lapso de tiempo? Tenemos al experto Erwin Calva, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda ofrecer estos detalles de cuáles son esos serotipos y si la persona podría infectarse de diferentes formas. Sí, esta es una información muy importante que no suele discutirse mucho, pero sí, en Guatemala, como bien decía, hay 4 serotipos. En el mundo existen 5, pero para nosotros aquí identificados 4, de los cuales el 3 es el más prevalente en este brote y que tenemos de acuerdo al último informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que los aspectos relacionados a hay ciertas características en cuanto a cada serotipo que van a jugar un papel muy importante porque el número 3 suele ser virulento, o sea, esta produce una cantidad enorme de virus que a la vez produce una infección un poco más fuerte, que es lo que está experimentando la población en este momento. Entre las características de los síntomas, ¿cuáles son los que distinguen cada serotipo, por ejemplo? Bueno, podríamos decir que yo tomaría de base el número 3, que es el más fuerte, porque los otros, por ejemplo, el 2, puede tener en un momento dado un curso asintomático, es decir, que sí hay una presencia del virus, circula el virus, pero no va a llegar a un punto de causar síntomas en la persona. Entonces, desde ese principio podemos decir que existen esas diferencias igual con los otros hasta donde conocemos su comportamiento. Ahora bien, si por ejemplo una persona cursó por dengue ya, por ejemplo, en el mes de marzo, ¿puede volverle a dar dengue en abril, mayo, junio? O sea, dependiendo, no sé si hay alguna distancia del tiempo. Es una excelente pregunta también. Esto es lo que sucede. Una persona puede tener, digamos, por el número de exposiciones que hay, como esta infección es algo endémico, es decir, que pertenece. Aquí no se va a poder erradicar el zancudo totalmente. El virus va a estar circulando en el país porque es endémico. Entonces siempre existe la posibilidad de que nosotros nos podamos infectar. Es posible a lo largo de la vida de una persona que se puede infectar hasta 4 veces, ¿verdad? En un momento dado. Pero el punto principal aquí es que si una persona usualmente se infecta en ese tiempo, no se infecte inmediatamente en el año con una nueva infección. Lo que también han preguntado es si una persona podría cursar con 2 virus al mismo tiempo, por ejemplo. Eso creo que es la más frecuente. En relación a esto es teóricamente posible, pero no se ha visto en la práctica que una persona esté cursando con 2 serotipos al mismo tiempo, pero sí es teóricamente posible. Y es muy inusual que alguien curse usualmente con estas infecciones. Por eso ve lo cíclico que es, que mencionamos cada 4 años, es cuando normalmente uno ve que empiezan a brotar todos estos casos,
que vienen de años previos, que es lo que estamos pensando que ocurrió en este caso, un virus que estuvo en el 2019 en ese brote y esas personas quedaron susceptibles para el tipo de gravedad que vemos ahorita con los nuevos casos. ¿Cada vez que a una persona le da dengue puede ser más grave? Sí, por supuesto, el tema aquí es que el dengue va sumando, entonces cada vez que usted tiene una infección, tiene mayor probabilidad de pasar a un dengue grave, el que antes se conocía como hemorrágico. ¿Por qué se le llama hemorrágico? Porque uno de los signos de alarma que existen y que establecen la gravedad es el hecho de que empiezan a salirle sangre por la nariz o se le empiezan a marcar puntitos en la piel, producto específicamente de una alteración en las células que se encuentran y además del rompimiento de vasitos que lleva hacia aspectos más complicados en cuanto al dengue. Si alguna persona tiene muchos años de que le dio dengue, por ejemplo 10 años, ¿puede volverse a reinfectar del mismo serotipo? Digamos, genera uno una inmunidad para el mismo serotipo, hasta donde sabemos podría estar protegido. El tema es que los estudios más recientes han evidenciado que esta protección puede ir bajando y en la actualidad no existe una vacuna. Existe una vacuna que tiene una especificación y se da en Estados Unidos, básicamente con niños que ya han sido infectados, pero esa vacuna en realidad en la forma práctica no existe una vacuna que podamos nosotros utilizar en la población en general, precisamente por aspectos de inmunidad que se manejan, como esta pregunta que usted acaba de hacer. Se ha señalado que los síntomas son dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de articulaciones, fiebre, incluso náuseas, pero ¿cuánto tiempo después de que presentan los síntomas hay que llegar a un centro de salud, a un lugar donde haya un médico y en qué momento quedarse en casa? Yo considero que en este momento, bajo la emergencia sanitaria que tenemos, el hecho de tener fiebre, especialmente en niños menores de 18 años de edad, porque se siguen siendo niños desde esa perspectiva, tienen que ir inmediatamente a un médico. No estén esperando, vayan a un centro de salud porque hay que evaluarlos, ya que se complican estos casos por el manejo de la fiebre, la deshidratación y por lo de las células que estábamos hablando de las plaquetas. Entonces es muy importante ir inmediatamente para poder ser evaluado. Basado en esa evaluación uno va a tomar ciertas decisiones porque si lo maneja ambulatorio, si no hay signos de gravedad o signos de alarma que le llamamos, pero si hay signos de alarma como vómitos, como dolor abdominal o digamos petequias que se encuentran aquí, que son esos puntitos que le digo, ya ese paciente hasta se puede dejar ingresado para observarlo, ¿verdad? O bajo supervisión médica y de ese punto se van los demás, ¿verdad? Gracias, doctor, por esta explicación. Parte de las medidas que hay que tomar en cuenta también, porque según las autoridades de salud, son los niños de edad escolar los más afectados. Sin embargo, también se han registrado muertes de menores de 15 años. Incluso, pues también hay víctimas mortales adultos. Pero la prevalencia está en los niños de entre 0 hasta 15 años, mayoritariamente. Así que es parte de la información que tenemos. Volvemos con ustedes. Bien, y siempre en este contexto informativo, con el aumento de casos de dengue en el territorio nacional, autoridades también han brindado recomendaciones para evitar que esta enfermedad se continúe propagando. Precisamente San Marcos ha sido uno de los departamentos más afectados. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y ocurre en zonas tropicales y subtropicales. El dengue leve puede ocasionar fiebre alta y síntomas similares a la gripe. Una forma grave del dengue, también llamada fiebre hemorrágica del dengue, puede ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial, choque y la muerte. En primer lugar, pues como unas recomendaciones que son muy importantes es eliminar toda la chatarra o recipientes inservibles que puedan acumular agua dentro o fuera de las casas, de las estaciones. Asimismo también eliminar las llantas fuera de servicio que no queden en la intemperie. En el departamento de San Marcos, principalmente en la zona de la Boca Costa y Costa, se están dando algunos casos de dengue, por lo que bomberos municipales departamentales de San Pedro, Zacatepec y San Marcos brindan recomendaciones. No, propiamente acá en el sector de lo que es el altiplano no se reportan hasta el momento, pero sí en la zona costera sí pues se han dado algunos casos. Por lo tanto, pues es importante que puedan tomar todas las precauciones necesarias. Los síntomas pues pueden ser inmediatos, ¿verdad? Una persona que pueda presentar estos síntomas que les acabo de mencionar, pues que tenga estos síntomas, acudir inmediatamente a los puestos de salud. Y cualquiera de los siguientes signos y síntomas: dolor de cabeza, dolores musculares, óseos o articulares,
náuseas, vómitos, dolores detrás de los ojos, glándulas inflamadas, salpullido. Y los síntomas que se puedan manifestar en una persona y que pueda tomar en cuenta. En el caso del dengue clásico, pues el paciente va a presentar fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, puede presentar náuseas y vómitos. El repunte de estos casos a nivel nacional ya va en aumento. Esperan los del casco rojo que las personas puedan contrarrestar estos zancudos, evitando acumulación de aguas negras, llantas, basureros, entre otros obstáculos que puedan promover estos animales infectosos. Reporta en San Marcos, Joel Navarro. Recuerde, muy importante atender estas recomendaciones que las autoridades han emitido para evitar precisamente el incremento de casos de dengue. En este contexto, recordemos que son más de 14.000 casos los que ya se han reportado durante el 2023. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más noticias.